Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 4: Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Nuestro texto inicial se encuentra en Proverbios capítulo 15, verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Número 1. Introducción. Cosmovisión quiere decir visión del mundo, esto es, cómo lo percibimos, a través de la noción o representación mental sobre nuestra realidad, y que nos sirve como referencia para interpretar nuestra vida y todo lo que nos rodea, el cual contiene creencias, imágenes y conceptos de lo aprendido en el pasado. Aquí viene algo muy importante para pensar. ¿Cómo percibo la vida? Se forma a partir de 3 pasos. Número 1, a partir del conocimiento básico que recibimos de nuestros padres. Número 2, después viene con la educación formal en la escuela. Y número 3, también la recibimos de aquellos valores que me transmite el ambiente y la sociedad en la que vivo, y que cuando no cultivo mi mente ni estudio, acepto como verdadero todo lo que me dicen, como si fuera la verdad. Es una situación en la que yo me pongo y estoy desprotegido ante todas las señales que me llegan y que pelean por ser aceptadas en mi mente. Por eso es necesario, como seres pensantes e inteligentes, un día detenernos y pensar para ir más allá del entorno que nos rodea, llámese cultura, sociedad o religión, para investigar y conocer por nosotros mismos la validez de la cosmovisión que tenemos y que, para ser verdad, debe venir directamente de Dios, que nos creó, nos ama y no se equivoca, y que su verdad la dejó disponible a todos como una herencia en la Biblia, y no necesariamente de la que nos enseñan los líderes religiosos. Tenemos que comparar todas las enseñanzas que recibimos con la voluntad de Dios, la que llamamos la verdad absoluta, el camino correcto y la vida agradable a Dios, que solo es posible a través de Jesucristo. Al comparar nuestra cosmovisión con la verdad bíblica, muchos nos llevaremos grandes sorpresas. Número 2. Los ojos de Jehová. Un profesor de la Universidad de Oxford teorizó que nada es real, ni nosotros, ni el mundo, ni nada que nos rodea, sino que somos las creaciones digitales de seres extraterrestres con computadoras superpoderosas. Si bien esa es una teoría muy descabellada, al menos para este profesor es real. Aquí planteamos una pregunta crucial. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cuál es esa verdad? Hay 2 respuestas posibles, aunque solo una es racional. La primera es que el universo y todo lo que hay en él, incluidos nosotros, simplemente existimos, somos, y no hay más explicación. No hay Dios, nada lo formó, nada lo creó, solo estamos aquí por mera casualidad. Esta realidad es puramente materialista. La otra postura, más lógica, es que algún ser divino creó el universo. Esta es más racional y sensata. A fin de cuentas, ¿qué seríamos sin Dios? Todos, de cualquier tiempo y lugar, aún inconscientemente percibimos, y aún sin verlo, la presencia de un ser superior o de Dios. Esta perspectiva señala una realidad que es mucho más amplia, profunda y con más posibilidades de explicación que la visión ateo-materialista tan difundida últimamente y que deja a tantas personas con un vacío interior en su vida.
En Salmos capítulo 53, Proverbios capítulo 15, Juan capítulo 3, Isaías capítulo 45 y Lucas capítulo 1 nos revelan que el elemento central de toda la educación cristiana es la realidad de que existe un Dios personal que nos ama y que busca esa relación personal, aunque muchas veces sin lograrlo, debido a que lo bloqueamos. A veces es de manera milagrosa como nos llega ese conocimiento, porque no está sujeto a leyes humanas, como en el caso del nacimiento de Jesús. Esta enseñanza es vital y muy necesaria en nuestros días, porque hay muchos que hoy enseñan presuntuosa y equivocadamente que la cosmovisión atea es apoyada por la ciencia verdadera. Número 3. La pregunta de Leibniz. Antes de entrar de lleno, vamos a decir que la verdad es fundamental para comprender la realidad. Y ahora, parafraseando a Leibniz, esta es la realidad activa de Dios, manifestada en la armonía entre fenómenos, el pensamiento y las leyes de la naturaleza y el universo, y así nos muestran nuestra realidad. Conocer a Dios es conocer nuestra realidad, nuestra verdad. Hace más de 300 años, el pensador y escritor alemán G. W. Leibniz hizo la pregunta más básica y fundamental que hacen todo ser humano: ¿por qué hay algo en lugar de la nada? ¿Por qué existo? En Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1, Éxodo capítulo 20, Apocalipsis 14, Job capítulo 12 y Éxodo capítulo 3, se responden de manera contundente que es debido a la existencia de Dios. Lo que sigue es muy importante. Dios, a través de la Biblia, no comienza con argumentos lógicos, aunque existen muchos para demostrar la existencia de Dios. Simplemente da por cierta su existencia, o se acepta por fe o se niega. Cada uno decide. Y partiendo de esa base se da a conocer a Dios como el Creador, revelador y sustentador del universo por toda la Biblia. Y esto es fundamental en la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, todo se basa en la doctrina de la creación de 6 días. Además, ninguna de las otras enseñanzas tiene sentido si no creemos en la realidad de Dios como nuestro Creador. Enfatizar la doctrina de la creación es vital para todo lo demás. Este énfasis es fundamental y ha soportado un artero ataque frontal de los materialistas en nombre de la supuesta ciencia para falsamente justificarse. Supuestamente existió la evolución por miles de millones de años, todo por casualidad. ¡Qué curioso! Hasta llegar a la vida tal como la conocemos hoy. Esta aberración ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Pero hay algo peor: querer armonizar o empalmar la teoría de la evolución de manera desesperada con la doctrina bíblica de la creación, y que malamente se llama evolución teísta, tal como la Iglesia popular la está promoviendo. Es peor aún que la sola evolución atea misma. No la pueden armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. Dios por eso nos urge a que pasemos una 7ª parte de nuestra vida, un día a la semana, el sábado, para recordar la creación maravillosa hecha por Él en 6 días, algo que Él no pide con ninguna otra enseñanza y que es tan fundamental, tan vital e importante para una correcta cosmovisión cristiana y concepción de la realidad que vivimos. Número 4. La cosmovisión bíblica. Todo ser humano es un ser pensante y cada uno piensa y decide de acuerdo a su propia realidad. Y para esto basta un ejemplo. ¿Cómo ve un ateo el arco iris en el cielo? Lo ve solamente como un fenómeno natural, no tiene otro significado.
Al contrario, alguien que lo mira desde una cosmovisión bíblica lo ve no solo como un fenómeno natural, el agua y la luz que interactúan, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir este mundo por medio del agua, por medio de un diluvio. Génesis capítulo 3, versos 13 al 16. Cuán grande fue la condescendencia y la compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal divina y permanente de su pacto con la raza humana. En Apocalipsis, el mismo arco iris se muestra rodeando la gloria de Dios en su trono. Y pensar que algunos hoy de manera blasfema lo usan equivocadamente para desvirtuar y promover ideas contra la naturaleza humana creada por Dios mismo. Era el propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras, especialmente hoy, preguntasen por el significado glorioso de los colores del arco iris que se extienden por el cielo, sus padres les explicaran la historia del diluvio y cómo Dios, el Creador, lo había colocado en las nubes para asegurarles que el mundo no sería destruido nuevamente con un diluvio universal. Para todo cristiano, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Es el filtro mediante el cual debemos ver e interpretar el mundo con esperanza, porque sin esa fe puede ser un lugar muy desalentador y complicado. Las Sagradas Escrituras nos ayudan a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que somos parte y que a menudo nos confunde. Los siguientes textos nos pueden ayudar a comprender todavía mejor la realidad que nos toca vivir. Efesios 6:12, Marcos 13:7, Romanos 5:8 y también capítulo 8, verso 28, Eclesiastés capítulo 9, verso 5, Apocalipsis 20, versos 5 y 6. Como cristianos nos aferramos firmemente a las enseñanzas de la Biblia. Esta es la verdad revelada de Dios para la humanidad, que nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos. Por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios y debemos rechazar cualquier enseñanza contraria a ella. La gente simple y común tiene muchas creencias que abiertamente contradicen la Biblia por ignorancia o por necedad, porque así se las enseñaron o así la estudiaron y la aceptaron, y nosotros deberíamos ayudarles a ver con claridad el conocimiento que pueden hallar en Dios y en su santa palabra. Un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Número 5. Adorad al Redentor. La doctrina de la creación es fundamental para nuestra fe y está íntimamente ligada a la doctrina de la redención, de nuestra salvación, porque para un ser humano viviendo en un mundo caído y en pecado y muerte, la creación por sí sola no es suficiente. Vivimos luchando, sufrimos como todos, y luego, ¿qué viene? ¿Morimos? Y aquí acaba todo, igual que los cadáveres de animales que quedan al lado del camino o la hierba que se seca para desaparecer para siempre. Esta no es la realidad a la que nos aferramos a la hora de morir. Dentro de nosotros nos dice hoy que hay algo mejor. Tenemos la doctrina de la redención, que también es esencial para nuestra cosmovisión, y esto significa que en el centro de todo lo que creemos está Jesucristo, crucificado y resucitado. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 14, nos muestran a Jesús y lo que hace por nosotros. Además, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, versos 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz:
Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos muestra que el Evangelio eterno está unido directamente al Dios, el Creador, y cuando nos damos cuenta de que es el mismo Dios Creador, el que cargó el castigo que merecíamos sobre sí mismo por nosotros y que nos evita la muerte eterna por nuestros pecados, entonces no es de extrañar que se nos llame a adorarlo por nuestro propio beneficio. ¿Qué otra respuesta debería surgir de nosotros al darnos cuenta de cómo es nuestro Dios realmente? Por esta razón, Cristo crucificado debe ser nuestra prioridad en todo lo que enseñamos, una enseñanza que, a decir verdad, también debe incluir la segunda venida de Cristo, porque su primera venida realmente no nos beneficiaría en mucho sin la segunda, porque son dos partes de un mismo plan para rescatarnos y salvarnos. ¿Cómo no adorar como una respuesta a su gran amor a aquel que hizo todas las cosas y quien además murió en la cruz por nosotros? Cuando entendemos de veras esto, es una respuesta natural, una explosión de gratitud y gozo incontenibles de nuestra alma hacia Él. Número 6. La ley de Dios. Años atrás, en Francia, la nación estaba debatiendo la cuestión de la pena capital. ¿Debería abolirse? Los que estaban a favor de su abolición se pusieron en contacto con un famoso escritor y filósofo francés, Michel Foucault, y le pidieron que escribiera un editorial en su nombre. Sin embargo, lo que hizo fue abogar no solo por abolir la pena de muerte, sino también todo el sistema penitenciario y dejar en libertad a todos los prisioneros. ¿Por qué? Porque para Michel Foucault todos los sistemas de moralidad eran meras construcciones humanas, ideas humanas puestas en práctica por quienes están en el poder para controlar a las masas. Por lo tanto, todos estos códigos morales no tenían legitimidad real. Aunque esta postura nos resulte extrema, lo que vemos aquí es una consecuencia lógica de un problema que en realidad no es tan nuevo. Moisés lo abordó con relación al antiguo Israel hace muchos cientos de años, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y declaró: no deben hacer cada uno lo que bien le parece, lo que a cada uno se le pega en gana. Sin embargo, si no debemos hacer lo que bien nos parece a cada uno, es decir, nosotros, porque no somos justos ni santos ni lo suficientemente objetivos como para saber lo que es moralmente correcto y pensar que muchos todavía anhelan vivir bajo la esclavitud del pecado, entonces, ¿cómo sabremos qué hacer? La respuesta, por supuesto, es que el Señor que nos creó también nos dio Él mismo un código moral para vivir, que está vigente para todo el universo desde mucho antes de la creación y que es válido para su gobierno y no solo para nosotros como humanamente pensamos. Tal vez nuestros ojos no alcancen a distinguir qué es correcto, pero el Señor, nuestro Creador, sí. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la conducta moral? Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, el Evangelio de Marcos capítulo 12, versos 29 al 31 y Apocalipsis capítulo 12. Si hacemos de la redención un tema central en nuestra cosmovisión cristiana, entonces, como vimos en el estudio anterior, la ley de Dios, los 10 mandamientos también son primordiales. A fin de cuentas, ¿de qué somos redimidos más que del pecado que es violar la ley de Dios? El Evangelio, las buenas noticias, realmente no tiene sentido separado de la ley de Dios, lo cual es una de las razones por las que sabemos, aunque no queramos, que la ley continúa sujetándonos a una obligación para nosotros y hacia nuestro Dios, a pesar de su incapacidad para salvarnos.
Algún día en el reino eterno y perfecto ya no lo sentiremos así, pero en esta vida temporal es con mayor urgencia necesaria y benéfica como una guía que nos ofrece para la vida. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, nuestra única seguridad al transitar por esta vida. Esta es la perpetuidad de la ley, que incluye el sábado. Si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en estos seres mortales en esta vida, entonces en el nivel más básico la ley de Dios debe ser exaltada teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo, y la cumplió como el código moral que nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios. Número 7. Conclusión. Para los que están interesados en las preguntas finales, aquí se están mostrando. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Esta es la salvación. Con esta idea en mente podemos ver por qué una cosmovisión cristiana sólida es fundamental para cada uno de nosotros. La educación que recibimos durante toda la vida no es necesariamente buena. La gente puede ser bien instruida como todo profesional, puede tener buenas intenciones como toda buena persona, como se consideran sumamente versadas en ideas y actitudes, pero que contradicen los principios que se encuentran en la Biblia. La que nos ha heredado Dios forme la base de toda la educación, no solo de nuestra iglesia, no solo de nuestra familia, sino de nuestra personal cosmovisión, la única que nos traerá la felicidad y la paz que necesitamos para vivir y para algún día terminarla con nuestra verdad, nuestro camino y nuestra vida ante nuestro Creador, Jesucristo. Que Dios te bendiga, querido amigo y amiga.